Pueden tomar asiento. Bienvenidos todos. Nos da mucho gusto que están con nosotros. El hermano Martín nos va a compartir la palabra, Pastor Martín Orozco del Terrero, y vamos a darle el tiempo que nos comparta lo que Dios le ha puesto en su corazón y vamos a prestar atención. Ik wou dat nu nog plat ietsje was zaten, zo wie mama plat ietsje was zaten fehlt, heeft je nog hand, wanneer je dat nog niet gaan. En dan wou ik daar en ik ga weer aan gaan en dat doen. So, over de boodschap wordt op Spanisch zijn. El mensaje va a ser en español, así es que reciban la palabra, abren su corazón a Dios y que Dios ministre a cada uno lo que Él desea darnos a cada uno. En el nombre de Cristo. Gracias, Arnoldo. Amén. Ok. Gracias. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Quiero darle gracias a Dios por darme la oportunidad de compartir en este lugar, en este día. Gracias, Arnoldo, por la invitación. Ya la habíamos agendado desde el principio del año y me da mucho gusto estar aquí con ustedes y compartir la palabra del Señor. Me da mucho gusto saludar a algunas familias. Por aquí estaba mi hermano Arturo Flores, su familia. Dios te bendiga, Arturo. Me da mucho gusto verte y saludarte. A la familia de Juan Batman, no sé por dónde está aquí Juanito también. Allá está Juanito. Dios lo bendiga también, ¿verdad? Y pues no sé si conozco a alguien más de por aquí, pero me da mucho gusto, ¿verdad? Estar con ustedes en este día. Quiero pedirle, por favor, si puede abrir su Biblia. Vamos a estar leyendo un pasaje que probablemente usted ya lo ha leído infinidad de veces. En Éxodo capítulo 17, por favor. Y vamos a estar leyendo del versículo 8 al versículo 16. Decía Arnoldo que voy a predicar en español. Pues sí, no puedo hacerlo de otra manera. Solamente el español conozco, ¿verdad? Pero bueno, yo espero darme a entender a cada uno de ustedes. Éxodo capítulo 17, versículo del 8 al 16. Dice de la siguiente manera: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora y te pedimos que bendigas tu palabra. Tu palabra dice, Padre, que no volverá a ti vacía, sino que será prosperada en aquello para lo que tú, Señor, la has enviado. Así que yo te pido bendigas tu palabra y bendigas a esta congregación y permitas que nuestro corazón esté abierto, nuestro entendimiento, Señor, dispuesto para recibir el mensaje y la palabra que tú tienes para nosotros en este día. Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. En este pasaje que hemos leído,
nosotros podemos ver la primera confrontación entre el pueblo de Israel y el pueblo de Amalek. Amalek fue hijo de Elifaz y fue nieto de Esaú, hermano de Jacob. Este ataque de Amalek contra Israel propició que Dios le dijera a Moisés: di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. El problema no era tanto con Israel, que Amalek se hubiera levantado en contra de Israel, sino que se había levantado en contra misma de Dios. ¿Por qué Dios tomó esta determinación? ¿Por qué Dios buscó tener una confrontación con Amalek de generación en generación? Es la pregunta que nosotros podemos hacernos. Y es que Moisés le da la respuesta en Deuteronomio, capítulo 25, versículo 18. Dice: ¿cómo te salió? O sea, refiriéndose a Amalek, ¿cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios? En otras palabras, cuando el pueblo venía huyendo de Egipto, de la esclavitud de Egipto, entonces empezó a caminar por el desierto. Y usted sabe que siempre los ancianos, los niños, los enfermos, los débiles se van rezagando hacia la parte de atrás. Iba Israel caminando, abriéndose paso en el desierto, y los débiles y los enfermos y los niños y las mujeres regularmente se fueron quedando atrás. Y Amalek, en lugar de confrontarlos de frente, de hacerles la lucha de frente, se fueron por la retaguardia, o sea, por la parte de atrás, por donde estaba la gente débil, por donde estaba la gente enferma, por donde estaban las mujeres, donde estaban los niños, donde estaban los ancianos, donde estaban las personas débiles, y los atacó por la retaguardia, o sea, por detrás, en lugar de enfrentarlos por el frente. Por eso a Dios esto le desagradó bastante. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, es el protector de los débiles. El haber atacado por la espalda, donde iba la gente débil, y no de frente, fue un hecho reprobable para Dios, porque Él defiende a los débiles, Él defiende a los más frágiles. Entonces, por esta razón, Dios determinó tener una guerra generacional con Amalek. Más adelante nosotros vamos a ver que siempre Amalek estuvo peleando en contra de Israel. Lo encontramos peleando en el tiempo de los jueces. Lo encontramos, hermanos, saboteando, ¿verdad? Acuérdese que David estaba en la ciudad de Siclag cuando escapaba de Saúl. Fue y se refugió en la ciudad de Siclag. Y dice la escritura que cuando David y sus hombres llegaron a esa ciudad, encontraron que los amalecitas la habían atacado y se habían llevado sus familias y se habían llevado todas sus pertenencias. Entonces fue una lucha que tuvieron de manera permanente. Posteriormente, Dios le ordena a Saúl y le pide y le dice que extermine a Amalek, que no deje vivo a nadie, que mate a los ancianos, que mate a las mujeres, que mate a los jóvenes, que mate a los niños de pecho y que mate a todos los animales que estaban ahí, y lógicamente también al rey, que era su líder. Pero Saúl desobedeció a Dios, o más bien lo obedeció parcialmente, porque Saúl lo que hizo fue matar, lo que Dios le ordenó lo hizo, pero dejó vivo al rey y dejó vivo lo mejor del ganado. 500 años después de este acontecimiento, en los tiempos de la reina Esther, aparece un personaje llamado Amán Agageo. Él era descendiente del rey Agag, por eso se llama Amán Agageo, porque descendía de Agag, del rey, de aquel rey al que Saúl no ejecutó inmediatamente. Y Amán, ese hombre cruel, malvado, contendió con Mardoqueo. Mardoqueo era primo de Esther. Él recogió a Esther porque Esther se quedó huérfana. Él era hijo de Yair, hijo de Simeí, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. Fíjese bien, él era descendiente de
de Cis, que era el padre de Saúl. Mardoqueo era descendiente de Cis, que era el padre de Saúl. Y en esta ocasión la historia vuelve a juntar, a reunir a la descendencia de Saúl y a la descendencia de Amalek. Y como sabemos nosotros, en los tiempos de Esther, Israel se impuso sobre Amalek. Y de hecho, usted sabe que cada año se celebra una fiesta. Los judíos celebran la fiesta del Purim. Y en esa fiesta del Purim se festeja la victoria de los judíos sobre Amán y sobre sus enemigos. Y en esta fiesta se lee la historia de Saúl y de Agag, para recordar que los problemas que no se resuelven hoy pueden volver a buscarnos siglos después. El punto en este pasaje es que hay una contienda, hay una confrontación entre el pueblo de Amalek y el pueblo de Israel. Era el primer pleito, era la primera batalla, era la primera guerra para Israel. Dios permitió que fuera confrontado por Amalek, o más bien Amalek le atacó por la retaguardia. Entonces lo que hace Moisés es subirse a un monte, pero él se lleva a dos personajes, uno llamado Ur y el otro llamado Aarón, y se van con él. Y dice la escritura que mientras Moisés levantaba sus manos al cielo, entonces Israel prevalecía. Pero cuando él bajaba sus manos, entonces Amalek era el que prevalecía. Entonces llegó el momento en que este líder se cansó. Llegó el momento en que este líder se agotó de tener sus manos levantadas. Y estos dos hombres tuvieron la precaución, o tuvieron la visión, o tuvieron el cuidado de sostener a su líder, de ayudarlo. Le sostuvieron sus brazos, le arrimaron una piedra, lo sentaron en la piedra y allí estuvieron con él hasta que se puso el sol y hasta que Israel logró la victoria sobre Amalek. Por eso yo quiero tocar este tema en esta tarde contigo. Sostengamos los brazos de los líderes. Sostengamos los brazos de los líderes. Y podemos decir en esta tarde que debemos sostener los brazos de los líderes, ya que los líderes también se cansan. Los líderes también se cansan, son humanos. Las manos también se fatigan. Trate de sostener su mano y tenerla aquí durante mucho tiempo y verdad que se va a cansar. ¿Por qué? Porque se cansa uno. Sansón era un hombre que tenía una fuerza sobrenatural dada por Dios. Era un hombre fuerte. Era un hombre capaz de arrastrar una puerta de la ciudad y llevarla hasta un determinado lugar. Este hombre, dice la escritura, que peleó con la quijada de un asno contra 1000 filisteos. Pero cuando terminó de pelear con ellos, estaba exhausto, estaba fatigado, estaba cansado. Y le pidió a Dios, dijo: ¿de qué me sirve que me hayas dado la victoria si ahora estoy casi que me muero? Entonces te pido que me reanimes, te pido que me des agua. Y dice que en ese momento brotó de un manantial agua. Él bebió y se reanimó, porque a pesar de que era un hombre con fuerza sobrenatural, él también era humano, él también se cansaba. Los líderes no son superapóstoles, no son superhombres, también se cansan. Usted recordará al rey David. El rey David, a sus 17 años, que es lo que se cree, venció a un gigante, venció a Goliat. Estaba nuevo, estaba fuerte, estaba con todo su vigor. Y cuando lo enfrentó, lo venció. Pero pasaron los años, siguieron pasando los años. Y cuando David era un anciano, él todavía salía a pelear las batallas, él todavía salía a luchar. Mas sin embargo dice la escritura que un gigante de los filisteos casi lo mató. Si no es por uno de sus soldados, de sus hombres, Abisaí, que sale a defenderlo, lo hubiera matado. Porque David ya no era la misma persona de los 17 años. En los líderes los tiempos van pasando, los años van pasando y el hombre se va cansando. Yo ya no tengo la misma fuerza que tuve a mis 20 años. Yo tengo 63 años, voy para cumplirlos. Yo ya no tengo la fuerza que tuve en aquel tiempo, porque los líderes también se cansan. Y se cansan no solamente porque no tienen fuerzas,
Se cansan porque el tiempo ha pasado y ya no somos los jóvenes de antes. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo, el gran líder, el gran jefe, el gran maestro, Él también se cansó. Y estando en el Getsemaní, estaba agobiado. Dice la Escritura que estaba entristecido hasta la muerte. Pero a pesar de que no tenía mucha fuerza, a pesar de que el desaliento y el desánimo estaban presentes, Él todavía tuvo fuerzas para ir 3 veces y rogó al Señor: si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y 3 veces estuvo ahí. 3 discípulos estaban con Él. Él esperaba que esos discípulos le respaldaran y le apoyaran. Mas sin embargo no hubo ninguna respuesta de parte de ellos. Tuvo que venir respuesta de parte del cielo. Y vino un ángel, dice, y lo fortaleció a Él en ese momento. Cuando iba cargando la cruz, dice también que se cansó. Yo no sé qué peso tendría, pero Él iba cargando una cruz y llegó un momento en que se cansó y no pudo más. Y entonces arrimaron a un hombre, Simón de Cirene, para que lo ayudara a llevar la cruz, para que cargara la cruz. Porque a veces la cruz pesa. A veces, aunque tengamos el tiempo que tengamos caminando con el Señor, Dios nos ha provisto de una cruz a cada uno de nosotros. Y a veces la cruz cuesta y pesa. Y necesitamos un Simón de Cirene que esté a nuestro lado para que nos pueda apoyar y nos pueda ayudar a llevar nuestra carga. Así que hay un tiempo propicio para unirse a esta batalla. Yo quiero decirle: sostenga a sus líderes, ayúdelos a estar de pie, sostenga sus brazos. Muchos están sirviendo por amor al Señor. La gran mayoría están aquí por servir al Señor, por cumplir un ministerio. Pero sus líderes necesitan de la ayuda suya, porque no son superhombres ni son superapóstoles. Son seres humanos de carne y hueso, que también se cansan, que también se fatigan, que también tienen sus problemas, que también tienen sus conflictos, y que necesitan del cuerpo de la iglesia para poderse sostener y para seguir avanzando. Necesitamos sostener los brazos de nuestro líder, porque ellos necesitan mantener sus manos en alto. Porque la diferencia entre la victoria y la derrota de un pueblo tiene que ver con la posición de las manos del líder. Cuando Moisés levantaba sus manos al cielo, el pueblo de Israel prevalecía. Pero cuando se cansaba y las bajaba, entonces el pueblo de Amalek prevalecía. Por eso le digo, la diferencia entre la victoria y la derrota de un pueblo tiene que ver con la posición de las manos de un líder. Si las manos están levantadas, la victoria está asegurada. Pero si esas mismas manos están caídas, la derrota es inminente. Por eso es importante que el líder tenga sus manos en alto. Por eso la Biblia nos exhorta a levantar nuestras manos. En 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 8 dice Pablo: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Dios quiere que permanentemente nosotros, como seres humanos, como creyentes, como hombres, tengamos nuestras manos levantadas donde quiera que nosotros estemos. Que estemos orando, que estemos clamando, que nuestras manos estén arriba para poder tener la victoria. Lamentaciones 2:19 dice: levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias. No importa que te desveles. Si Dios te levanta a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, si Dios te levanta temprano, decía Jeremías en el libro de Lamentaciones: levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias,
derrama como agua tu corazón. Manifiéstale al Señor lo que hay dentro de ti. Manifiéstale tus preocupaciones, manifiéstale tus necesidades, todo lo que hay dentro de ti, derrámalo como agua delante del Señor, ante la presencia de Él. Dice, alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos. Implorando la vida de tus pequeñitos, que te presente delante de Dios de madrugada, levantando tus manos a lo alto y rogándole a Dios por tus hijos. Por esos pequeños que están en tus brazos. Ya tienes que estar orando desde ya. Porque hay muchos peligros para nuestros hijos. Peligros en la escuela, peligros con las amistades, peligros en la sociedad, peligros en las redes sociales. Están alrededor de nuestros hijos. ¿Y quién va a clamar por ellos? ¿Quién va a rogar por ellos? ¿Quién va a levantar las manos en alto para pelear por la victoria de nuestros hijos cuando están siendo bombardeados con cuestiones sexuales, cuando están siendo bombardeados por la violencia, cuando están siendo bombardeados por el mundo mismo? Alguien en este lugar, un padre, una madre, tiene que levantarse de madrugada, levantando sus manos en alto y clamando por sus pequeños hijos. Alguien lo tiene que hacer. Ustedes son los líderes de sus hijos, papá, mamá. Ustedes son los líderes de sus hijos. Usted tiene que pelear por ellos. Usted tiene que levantar las manos por ellos. Que no habrá padres en este lugar que levanten sus manos de madrugada y peleen las batallas de sus hijos. Permitiremos que los enemigos de nuestros hijos, de la sociedad, los puedan vencer. No lo vamos a permitir. Yo como padre, yo tengo que doblar mis rodillas y levantar mis manos y estar intercediendo por mis hijos, porque el peligro les rodea. Hay conflictos que cada familia está librando, y la victoria depende de que mamá, de que papá, como líderes de casa, mantenga sus manos en alto. Que el enemigo, escúchenme, no nos sorprenda con los brazos caídos. A ninguno de nosotros. Que el enemigo no nos sorprenda con los brazos caídos. Porque los brazos caídos en la Biblia, joven, significan desánimo, significan debilidad, significan falta de esperanza, significan fatiga espiritual. Es cierto que a veces pasamos por momentos difíciles, es cierto que a veces enfrentamos conflictos difíciles, pero tenemos un Dios poderoso que puede sostenernos en el caminar. Tenemos un Dios poderoso que nos puede levantar. Pero si el enemigo nos sorprende con los brazos caídos, ay de nosotros. Por eso el escritor a los hebreos nos exhorta diciendo: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hebreos 12:12. Así dice el escritor: levanta las manos caídas. Si tú que estás aquí vienes con tus manos caídas, vienes con desánimo, has tenido experiencias difíciles, has estado pasando problemas conflictivos, yo quiero decirte: levanta tus manos, porque el Todopoderoso es el que te sostiene con su brazo fuerte. Cada líder necesita que le sostengan sus manos. Mujer que estás aquí, que estás casada, tu marido necesita que tú estés clamando por él para que tenga sus manos levantadas, para que pueda resistir allá afuera la tentación, para que cuando salga de tu casa, lo que enfrente lo pueda resistir, lo pueda combatir. Necesita una mujer que esté en casa con sus manos levantadas. Y de la misma manera, marido, te digo a ti, tu mujer necesita de tu apoyo, tu mujer necesita de tu ayuda, tu mujer necesita de tus oraciones. Tu mujer también tiene sus propios combates, sus propios problemas, y necesita de ti. Hijos, los padres no solamente tienen que estar intercediendo por ustedes.
ustedes también pueden estar intercediendo por sus padres, que son sus líderes. Sosténgale sus brazos arriba, métase con Dios en oración, busque la presencia del Señor y dígale al Señor: sustenta a mi padre, sustenta a mi madre, que pueda enfrentar los problemas, que pueda enfrentar las crisis, que pueda enfrentar las tentaciones que vengan a su vida. Tú también te corresponde hacerlo. Los líderes también se cansan. Los líderes necesitan tener sus manos levantadas, pero también los líderes necesitan nuestro apoyo. El verso 10 dice: y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. ¿Por qué no subió Moisés solo? ¿Por qué no subió Moisés solo? ¿No era suficiente? ¿No era el líder de Dios? ¿No era el hombre llamado por Dios? Porque Moisés sabía que la lucha sería larga e intensa y que iba a necesitar en quién apoyarse. Y mire una cosa: cuando Jesús va a orar al Getsemaní, se lleva a Juan, se lleva a Pedro, se lleva a Santiago, personas de toda su confianza, para que fueran un apoyo para él, para que fueran un respaldo. Así como Moisés se sube al collado y se lleva a Hur y se lleva a Aarón, porque dijo: los voy a necesitar, yo voy a interceder ante Dios para que el pueblo obtenga la victoria, pero esto, si los necesito, ellos me van a apoyar. Y ellos supieron responder. Pero Jesús en el Getsemaní se lleva a Pedro, se lleva a Juan, se lleva a Santiago, porque él sabía que los iba a necesitar. Y por eso les dice: quédense conmigo, oren junto conmigo, acompáñenme en la oración. Y dice que él se alejó a un tiro de piedra y empezó a orar ahí 3 veces, rogando al Padre que pasara de él esa copa. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con sus hombres de confianza? ¿Qué pasó con aquellos donde Jesús buscaba respaldo? Dice Mateo 26, 36 al 38: y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí conmigo, velen conmigo, oren conmigo, doblen sus rodillas y pidan a Dios también junto conmigo. La lucha de Jesús en ese momento era muy intensa, y dice la escritura que gruesas gotas de sangre y de sudor perlaban su rostro y caían a tierra, porque la angustia era tremenda, era intensa. Pero las 3 veces, hermano, que fue a orar Jesús y regresó, encontró a sus discípulos durmiendo, aquellos en los que él confiaba, aquellos a los que le dijo: velad conmigo, aquellos a los que le dijo: oren conmigo. Jesús viene y los encuentra dormidos y los vuelve a despertar y les vuelve a decir: quiero que me acompañen, quiero que me sostengan los brazos, necesito tener las manos levantadas. Y se va y ora de nuevo, y luego regresa y los encuentra durmiendo de nuevo, aquellos en quien había depositado su confianza en ese momento crítico de su vida. Qué frustrante, qué frustración para un líder no tener quien le apoye cuando él lo necesita. Qué frustración para un líder no tener quien le apoye cuando lo necesita. Porque eso le pasó a Jesús. Pero déjeme decirle que a los líderes se le puede apoyar de diferentes maneras. A los líderes se le puede apoyar emocionalmente. Pablo tenía muchos problemas emocionales. Dice que lloraba
por aquellos que dentro de las iglesias se comportaban como enemigos de la cruz de Cristo. Lloraba, le dolía, le podía. Escuchaba los comentarios en la iglesia de Gálatas, en la iglesia de los Efesios, en la iglesia de Corintios, de que había personajes que se decían ser creyentes, pero dentro de las iglesias se estaban comportando como enemigos de la cruz de Cristo, y eso le dolía en el corazón a Pablo y sufría emocionalmente. Somos cristianos, somos hermanos, somos creyentes, seguimos a Cristo. Tenemos que tener el carácter de Cristo. Tenemos que comportarnos como cristianos. No podemos ir por el caminar dándole dolor de cabeza a nuestros líderes, lastimando su corazón. Comportémonos como debe de ser. Pero no solamente esto. Pablo se quejaba de sufrir soledad y abandono. Él dijo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, todos me abandonaron. Porque el pastor está con usted cuando usted lo necesita. Porque el pastor está con usted cuando usted está enfermo. Porque el pastor está con usted cuando usted tiene problemas económicos. Porque el pastor está con usted y ora por usted cuando usted está pasando conflictos y problemas en su vida. Pero ¿quién está con el pastor cuando el pastor tiene necesidad? Cuando el pastor tiene soledad, ¿quién está con él? Sufría también conflictos internos, porque él decía: lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer eso hago. Tenía sus propios conflictos como los tenemos todos. ¿Y quién estaba con él? ¿Quién estaba con él? Podemos ayudarles espiritualmente. Todo líder necesita que alguien esté intercediendo por él. Todo líder necesita. Yo no sé si ustedes cómo le hacen, pero yo creo que cada familia debería de hacerse un rol y estar orando cada familia una vez por semana. La familia Batman le toca orar esta semana por sus líderes, por el pastor y sus líderes. Estar intercediendo. Ellos también necesitan. Yo le aseguro, porque yo soy pastor, yo le aseguro que el pastor está orando por la iglesia, por cada familia, por cada persona que se congrega en este lugar. ¿Por qué no habríamos nosotros de dedicar tiempo para orar por ellos? Para ponerlos en las manos de Dios, para decirle a Dios: Dios, fortalece a mis pastores, bendícelos, bendícelos. Pero también sobrellevando sus cargas. Porque un líder lleva cargas matrimoniales, cargas familiares, cargas propias de su ministerio. ¿Qué bien haríamos nosotros al estar orando por esas necesidades? Debe de haber esa reciprocidad. Si mi pastor ora por mí, yo tengo que orar por mi pastor. Si mi pastor se acuerda de mí, yo tengo que acordarme de mi pastor también. Porque es humano, porque es hombre, porque también le pesan las cargas. Y también podemos ayudarle sobrellevando sus tareas. El pastor necesita gente que pueda ayudarle, predicando, enseñando, dirigiendo, sirviendo y sobre todo cumpliendo el papel que le corresponde con responsabilidad y con excelencia, haciendo todas las cosas. Un líder no puede ocuparse de todo. Los pastores en otro tiempo hacían todo. Eran los que abrían la puerta, eran los que barrían el templo, eran los que limpiaban los baños, eran los que predicaban, eran los que enseñaban, eran los que dirigían, eran los que tocaban. No, el pastor no tiene que hacer todas esas cosas. Somos un cuerpo. Usted está aquí porque le corresponde hacer algo en la iglesia. Le corresponde apoyar y ayudar a su pastor de alguna manera. Los que saben cantar, aquí lo están haciendo. El que sabe tocar la batería, lo está haciendo. El que sabe tocar el órgano, el que sabe tocar el bajo, la guitarra, lo está haciendo.
Todos tenemos algo que hacer en la iglesia. Todos. Porque le voy a decir una cosa. Cuando el líder se ocupa de mucho, pronto se va a cansar. Y una congregación que tiene a un líder cansado y extenuado no le va a ir bien. Escúchelo de nuevo. Cada congregación que tiene a su líder cansado y extenuado, agotado, no le va a ir bien. La grey que espera que su líder haga todo tarde que temprano va a salir perdiendo. Nehemías, cuando fue a reconstruir los muros, no lo hizo él solo. Imagíneselo. Imagínese a Nehemías tratando de reconstruir los muros de Jerusalén, tomando piedras, haciendo mezcla, poniendo piedra sobre piedra, solo. ¿Cuánto se hubiera tardado en haber reconstruido los muros? Pero dice la escritura que se organizaron por familias y cada familia le tocaba levantar un trecho. Cada familia iba levantando un trecho. Así que después de 50 días los muros estaban reconstruidos. Porque hubo organización, porque hubo ánimo de apoyar al líder, a Nehemías. El gran Pablo tuvo colaboradores, tuvo a Bernabé, a Silas, a Timoteo, a Lucas. La Biblia dice en Eclesiastés 4:10, mejores son dos que uno, porque si cayeren, en otras palabras, porque si uno se cansa, el otro lo va a levantar. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Mejores son dos, el pastor y la congregación, el pastor y su liderazgo, su cuerpo de líderes. Mejores son dos que uno. Este debe de ser un compromiso permanente, porque dice la escritura, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Desde que Moisés llegó ahí, sus manos estuvieron en alto, y cuando se cansó le pusieron una piedra debajo, y luego uno de cada lado le sostuvo sus brazos hasta que el sol se puso. ¿Qué le quiero decir con esto? Si usted sostiene las manos de su líder, si usted sostiene las manos de su pastor, si usted sostiene las manos de la líder de damas, del líder de varones, entonces su ministerio habrá de perdurar hasta que el sol se ponga. ¿Qué quiere decir? Hasta que su pastor se muera, o hasta que su pastor termine su ministerio y se jubile. Porque quiero decirle una cosa. En ese pasaje que yo le mencionaba de David, cuando David ya era un anciano, todavía salía a pelear, y Abisaí lo defendió de aquel gigante. Pero ellos dijeron unas palabras muy interesantes y muy importantes. Dijeron: ya no vas a salir a la guerra con nosotros, porque no queremos que un día de estos te maten. Para nosotros, David, tú tienes mucho valor, así que te vas a quedar en palacio. Oiga, qué celo, qué bendición tener un pueblo que se preocupa por su líder y que le es valioso y que no permite que se extenúe, que se canse, que se agote, sino que lo cuida. Así que voy a concluir. Y cuando digo que voy a concluir, voy a concluir. Porque ya ve que hay predicadores, ¿verdad?, que dicen: voy a concluir. En una ocasión me tocó predicar en Bachíniva. Era un culto al aire libre. Era un culto evangelístico. Había gente en la plaza escuchando el mensaje. Pero ya ve que no faltan nunca, ¿verdad?, los borrachitos que por ahí están haciendo
siempre problemas. Y la pastora Blanquita, no sé cuántos la conozcan, estaba de aquel lado con uno de ellos, pero uno se me quedó aquí. Y todo lo que yo decía, él lo repetía. Y si yo decía, Dios manda a los hombres que se arrepientan, y decía el borrachito, Dios manda a los hombres que se arrepientan. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere bendecir tu vida. Todo lo repetía. Y al principio me resultó fastidioso. Pero ya luego no le hice caso. Seguí con mi mensaje. Cuando ya estaba para terminar, estaba predicando y les digo, ya voy a terminar. Y el borrachito, qué bueno. Ya no repitió la frase. Simplemente dijo, qué bueno que ya va a terminar. Por eso le digo, yo sí concluyo cuando digo. Y miren, no concluí, ¿verdad? Porque me fui con esto. Pero bueno, hermano, hermana, si usted está enfrentando en este momento una batalla en su vida, déjeme decirle que Dios no planificó esa prueba, esa batalla, esa lucha que usted tiene para verlo derrotado en medio de ella, sino que Dios siempre pretende darnos la victoria en medio de todos nuestros conflictos. Acuérdense, la escritura dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará que seamos probados más allá de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación, con la prueba, con la dificultad, Dios dará una salida para que lo podamos soportar. Cuando Dios permite que tú entres en una prueba, en una dificultad, en un problema, Él ya sabe cómo te va a sacar. Ella sabe cómo te va a sacar. Tú no sabes todavía. Tú estás envuelto en preocupación y dices, ay Dios mío, pues cómo va a terminar esto. Va a terminar bien, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Él va a mover a un Aarón. Él va a mover a un Ur para que te sostenga en oración, para que tú obtengas la victoria. De repente alguien va a llegar a ti y te va a decir, Dios me despertó en la madrugada, no sé por qué te me viniste a la mente, pero doblé mis rodillas y oré por ti. Porque Dios levanta personas, porque Dios llama personas para que intercedan por otras, porque sabe que otros tienen necesidad. Pero Dios levanta, inquieta a un creyente para que ore por otro. Dice la escritura que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. ¿Quién movió a la iglesia sino Dios? Pedro iba a ser ejecutado al otro día, pero Dios movió a la iglesia, la inquietó para que estuvieran orando por Pedro. Cuando tú te sientas sin fuerzas, cuando tú sientas que no puedes más, yo sé que Dios va a mover corazones para que estén intercediendo por ti sin que tú te des cuenta. Y si te das cuenta de que tu hermano tiene necesidad, de que tu hermano está pasando por luchas, por dificultades, ora por él. No le preguntes qué le pasa, porque a veces entramos por esa puerta con nuestro rostro entristecido. No nos tiene que decir nada. Simplemente nosotros sabemos que está triste, que algo está pasando en su vida, y yo sin decirle nada, yo vendré aquí y le diré, Dios, te pido por mi hermano fulano, te pido que lo sostenga, te pido que lo fortalezca, te pido que lo levantes, te pido que le des victoria. Por eso, hermanos, si acaso nos damos cuenta de que algunos de nuestros líderes o hermanos en Cristo están fatigados, frustrados o abatidos por las batallas que enfrentan, oremos por ellos sosteniendo sus brazos. Porque déjeme decirle que ni siquiera un líder de la talla de Moisés pudo sostener la batalla solo, mucho menos nosotros. Por eso es que necesitamos a alguien que nos sustente en los tiempos difíciles. Que no seamos como los discípulos.
de Jesús que no estuvieron para Él en el tiempo en que los necesitó. Seamos un Ur, seamos un Aarón, hagamos más que sostener los brazos de los demás. Si es necesario, arrímese con una piedra. Hermano, no solamente voy a orar por usted, sino que le voy a sostener en medio de su carga. Yo quiero hacer su trabajo, apóyese en mí. Y termino diciendo, yo no sé aquí o solamente pasa en la iglesia donde yo pastoreo, pero muchas veces, Arturo, el enemigo viene y nos susurra sus mentiras para que caminemos por la vida apagados, desanimados, abatidos, Ramiro, y con las manos caídas. A veces viene y nos susurra sus mentiras para que nosotros no avancemos, para que nosotros no caminemos, para que nosotros vayamos trastabillando, para que nosotros tropecemos, para que no tengamos ánimo ni aliento. Pero Dios nos dice hoy: no te rindas, no bajes tus manos, sosténlas arriba, porque tu victoria está cerca. Yo no sé cuál es el problema que estás enfrentando, no sé cuál es la pena que vienes soportando durante todo este tiempo, pero Dios siempre tiene una salida para ti. Y Dios te dice: no tengas miedo, no se debiliten tus manos, sosténlas arriba. Y si no puedes, yo te ayudo. Y si no puedes, habrá alguien que te pueda sostener. Sofonías 3:16 dice: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Se lo digo yo. Muchas veces he estado a punto de rendirme. Llevo casi 34 años en Cristo. He pasado de todo, he vivido de todo. Dios me ha pasado por experiencias muy difíciles y muy duras, en donde pensé que no podría más. Pero Dios siempre tiene una manera de levantarte. Dios siempre tiene una manera de sostenerte para que tus manos no se debiliten ni caigan. Así que yo lo invito en esta hora para que usted sostenga a sus líderes. Usted tiene líderes en la iglesia, usted tiene sus pastores, usted tiene líderes de los diferentes departamentos. Al líder de su departamento, sosténgalo, levántele las manos. Papás, mamás, yo les invito a que luchen y peleen por sus hijos. Peleen por sus hijos. Nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. El mundo no lo va a hacer. Y sus hijos están enfrentando situaciones difíciles, adversas. El Señor dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No podemos extraer a nuestros hijos del mundo, pero sí podemos decirle al Señor: Señor, guárdalos del mal. Tenemos nietos, tenemos sobrinos, tenemos primos chiquitos todavía, por los cuales podemos estar intercediendo. Ahí están unas jovencitas. ¿Quién está orando por ellas? ¿Quién está orando por estos jóvenes que están aquí? Para que caminen derecho, para que vayan por el camino correcto, para que encuentren a Jesús en sus vidas. Nosotros, los padres, póngase de pie, por favor.
Si hay alguien entre ustedes que necesite oración en este momento, que se siente decaído, que se siente sin ánimo, que se siente sin fuerzas, déjeme decirle que no tiene por qué avergonzarse, reconocer ante la congregación que usted está pasando un mal momento. No tiene por qué sentir vergüenza. Yo como pastor he estado muchas veces tirado aquí, llorando y diciéndole a Dios: Dios, ya no puedo, ya no tengo fuerzas. Y así como el ángel aquel fortaleció a Jesús en el Getsemaní, los ángeles de Dios vendrán y lo fortalecerán y le darán ánimo. Así que si hay alguno entre ustedes que desee una oración especial, yo quiero invitarle a que venga aquí al frente. Si hay alguien entre ustedes que diga: yo quiero que ore de manera especial por mí. Y si no, oremos. Bendito Padre, tú sabes que somos humanos y que nuestra fuerza procede de ti. Tu palabra dice, Padre, que los que esperan en Jehová tendrán siempre nuevas fuerzas. Hay momentos, Señor, en que nuestras rodillas no nos pueden sostener. Hay momentos en que nuestros brazos no los podemos levantar. El enemigo viene y susurra sus mentiras a nuestros oídos y nos dice: ya no puedes, este es tu final. Pero ¿acaso no has dicho tú, Señor? No temas porque yo estoy contigo. Y no desmayes porque yo soy tu Dios que te da fuerzas. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque si hemos llegado hasta aquí, Señor, después de tantos años, ha sido porque tu mano nos ha sostenido. Ha sido porque el ángel tuyo, Padre, nos ha restablecido, nos ha restaurado, nos ha fortalecido. No nos has dejado caer. A veces la cruz sí ha sido pesada y caminamos cada día con ella, Padre, porque nos decidimos a caminar con una cruz. Cuando Cristo nos hizo el llamado a negarnos a todo, Padre, a tomar la cruz y caminar cada día. Y a veces hay días, Padre, que no podemos con ella. Pero entonces, Señor, yo no sé de qué manera tú lo haces. Nos levantas, nos fortaleces y nos permite seguir avanzando. Aunque la cruz sigue siendo la misma, pesada, pero podemos hacerlo porque tú, Señor, nos fortaleces. Porque nuestra fuerza procede de ti, Padre. De manera especial yo te pido por las personas que están aquí al frente, a quienes tú conoces y tú conoces sus necesidades. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que venga tu fuerza, que venga tu fuerza, que tu ángel, Señor, venga y les fortalezca. Cristo estaba a punto de desfallecer, pero Él cobró ánimo para enfrentar su prueba. Él iba a enfrentar la cruz, pero sabía, Señor, que necesitaba fuerza del cielo. A veces no hay fuerza humana a nuestro lado. A veces no hay nadie, Padre, que nos diga: yo estoy contigo. Pero lo importante, Señor, es que tú, Señor, lo hagas. Y tú lo hagas, Dios. Si del cielo, si de la tierra, yo te pido que tú lo hagas, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Susténtanos, Señor.
Susténtanos con tu brazo fuerte y poderoso. Levanta nuestra condición. Haz que otros padres se interesen en nuestras necesidades y podamos, Señor, ser sustentados y sostenidos por las oraciones, por la intercesión de nuestros hermanos. Hoy, Señor, necesitamos, Padre, una ayuda especial. Sustenta nuestros brazos. Sustenta nuestros brazos, Señor. Sosténlos arriba. Lo necesitamos. Yo no sé qué experiencia están pasando mis hermanos, pero sí sé quién eres tú, Señor. Que tú eres un Dios fiel y que nunca, Señor, nunca nos dejas abandonados ni tirados en el camino. Hoy vamos, Señor, como extranjeros y peregrinos hacia la patria celestial. Y en el camino solemos cansarnos, pero yo te pido, Padre, que tú les des ánimo, que tú les des nuevas fuerzas, que el agua de vida, Señor, vuelva a refrescarles una vez más, para que puedan avanzar, Señor mío, en su caminar, para que puedan continuar, Señor, dando pasos hasta llegar, Señor, a nuestra meta. Como dijo el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Vamos dejando atrás, Padre, todas las cosas, pero se nos abre delante de nosotros un panorama incierto, aunque del incierto, Padre, no tiene nada para ti, porque tú sabes el futuro que nos aguarda. Y tu palabra dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bienestar y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Gracias, bendito Dios. Encomiendo la vida de mis hermanos, encomiendo la vida de mis hermanos Arnoldo y su esposa, la vida de cada líder aquí en esta congregación, en esta iglesia. Los encomiendo a ti. Arnoldo, puedes venir a orar, y tu esposa, un momentito nada más. Hay algunos líderes más aquí. Vamos a hacer una oración. Si hay algún líder más, que puedan venir. Y vamos a pedir a Dios fortaleza para nuestros hermanos. Vénganse los que son líderes aquí. Te pido que levantes tus manos al cielo, cierres tus ojos, dirijas tu mano hacia mis hermanos que están aquí al frente, Padre. Y yo te pido que le sigas dando fuerza a Arnoldo. Síguele dando fuerza a su esposa, porque es un elemento indispensable, importante, Señor, en esta iglesia. Mi Dios, a cada líder en este momento que están aquí al frente, Padre, yo te pido que tú les sostengas, que tú les confirmes, Padre, su ministerio, pero que tú les sostengas. Muchas veces, Padre, los años han pasado sobre nuestra vida, pero aún tenemos fuerzas, como decía Caleb. Todavía estoy tan entero como al principio cuando salimos de allá, de la esclavitud de Egipto, Señor. Habían pasado 45 años y todavía Caleb estaba entero y estaba fuerte. Pero hay otros, Padre, que los años les pesan. Y yo te pido, Señor, estén en la etapa que estén. Yo te pido, Padre mío, fortaleza, y te pido tu bendición. Y te pido, Señor, que tu fuerza y tu gracia se derramen sobre sus vidas, porque ellos, Padre, tienen necesidad de mantener sus brazos arriba, Padre, y que la congregación y que el cuerpo de líderes puedan sostenerlos. Que sepan que no están solos, que sepan que la iglesia les respalda, que sepan que la iglesia, Padre, está ahí para ayudarles en su trabajo, para sostenerles emocionalmente, para sostenerles espiritualmente, Padre. Que tu bendición sea sobre cada uno de estos líderes, Padre. Bendícelos, bendice esta congregación, bendice esta iglesia. Abunda en bendiciones, abunda en dones, Padre, abunda en ministerios en este lugar. Y bendice a cada creyente, y bendice a cada familia, y bendice a cada matrimonio, y bendice a cada niño, a cada adolescente, a cada joven que sea parte de esta familia de Dios. Gracias te damos, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga.